Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y no son precisamente los más tranquilos. Pero comencemos por lo más lejano, que no por eso nos es ajeno. Porque estamos hablando de áreas de trabajo donde se cruzan importantes vías de comunicación marítima, aérea, sobre todo las marítimas, y estamos hablando de zonas donde los desequilibrios geopolíticos que pudieran llegar a una confrontación afectarían a todo el planeta. De manera que hoy vamos a un mundo que a veces parece lejano, pero que nos acerca en cuanto se producen las motivaciones de siempre. Por ejemplo, las Islas Spratly, que están por aquí, en este momento son motivo de un pulso, una pulseada, como dicen en el sur, muy fuerte entre las áreas de influencia de la imparable potencia hegemónica china, más las áreas de interés de Filipinas, y por qué no, en lo que tiene que ver con todo esto, con la sensibilidad que tiene Japón a la distancia, ¿no? Pero esto de las Spratly, que son apenas promontorios rocosos que China muy hábilmente ha ido cubriendo con la tecnología moderna, con toneladas y toneladas y toneladas de piedra y arena, aumentando su tamaño, y ha llegado a colocar pistas aéreas después que asentó el terreno, que tienen valor estratégico. Esa es una zona altamente sensible. Bueno, hay más de esto, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para comenzar una semana que promete ser, como todas las anteriores, todo menos aburrida, aunque genere algunas tensiones desagradables en esto. Veamos qué tenemos acá. So we want to bring up Han Myung-hee, who's the leader of that party. Let's give her a... Comenzamos con el tema de Siria y quiten las manos de Siria. Es la protesta en Estados Unidos, contra esta política exterior agresiva tras el bombardeo al país árabe. ¿Saben qué me recuerda esto? La época de Vietnam, cuando dijeron estamos hartos de guerra. Los viejos son los que hacen la guerra, defienden los intereses y nosotros los jóvenes somos los que vamos a morir, ¿no? Cientos de ciudadanos estadounidenses han salido a las calles en distintas ciudades del país para manifestar su fuerte rechazo al bombardeo de la base aérea siria de Shayrat, en la provincia de Homs, llevado a cabo en la madrugada de este viernes, pese al carácter mayoritariamente pacífico de estas manifestaciones, que como vemos no son violentas, pero ha habido arrestos, ¿eh? Miren eso, basta de bombardear Siria, saquen a Trump de eso. Las protestas han comenzado este viernes, en su mayoría han sido organizadas por la coalición Answer, es decir, respuesta en inglés, pero que es una composición de letras. Organización que se manifiesta en contra de la guerra y el racismo. La entidad insta a una movilización nacional y exige poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Siria y al nuevo brote de agresiones en Oriente Medio. Como ven, Yemen también aparecía en la agenda. Ojo, las manifestaciones se han convocado en Nueva York, Los Ángeles, Washington, D.C., Jacksonville, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco y otras ciudades. No es poca cosa, ¿eh? Esto no se veía desde la guerra de Vietnam y nos tocó transmitir aquello. En Manhattan, los manifestantes se han congregado cerca de la Torre Trump en la histórica Plaza Union Square. Saquen a Trump. Esto, nos rehusamos a aceptar el fascismo, una América fascista, ¿no? Y en Manhattan los manifestantes se han congregado cerca de la Torre Trump, como decían, las protestas masivas en Nueva York tras el bombardeo de Estados Unidos a Siria. No a la guerra en Siria, quiten las manos de Siria. Nos negamos a aceptar un Estados Unidos fascista. Bueno, estamos en Teherán. Rouhani condena las actuaciones de Estados Unidos, han sacado a volar
sus aviones de fabricación soviética. Y sobre esto, Rusia e Irán coinciden en apoyar a Siria tras la agresión de Estados Unidos. Irán y Rusia tildan de una agresión el ataque estadounidense a una base aérea siria durante una conversación telefónica enfocada en la crisis en el país árabe. Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Rusia, Mohammad Javad Zarif y Sergei Lavrov, respectivamente, han mantenido este lunes una conversación telefónica en la que han tachado de bombardeo estadounidense al aeródromo de Al-Shairat en Homs, en el centro de Siria, como un acto descarado de agresión contra el país soberano, al tiempo que han coincidido en su apoyo al gobierno sirio. Allá ven al fondo los refugios antiaéreos, ¿no?, para los aviones cazas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, declaraba hoy: el terrorismo en Siria debe ser erradicado y por supuesto que algunas reformas deben ser implementadas dentro de Siria, pero dentro y con la voluntad del gobierno sirio. A otra pregunta, no, estamos oyendo sus respuestas, más no las preguntas de los colegas, ¿no? La base de atacar Siria, se refiere al ataque estadounidense a Siria, fue completamente incorrecta e inapropiada. Y el ataque estadounidense contra Siria abusa del terrorismo, casi nada. Y a otra pregunta dijo, vean, las figuras históricas siguen allá, ¿no? Todos los ayatolas. Somos la opinión de que un organismo internacional de determinación de hechos debe establecerse y el equipo de investigación debe ir a la región, debe ir al sitio del que dicen que fue un ataque químico y examinar las causas y consecuencias del ataque químico. Es fácil de encontrar de dónde ha salido este gas, es fácil de identificar de dónde proviene, hay medios con que hacerlo. Toda la plana mayor estaba ahí y dicen, nunca iniciaremos el incumplimiento de un acuerdo nuclear, nos hemos comprometido y hecho un acuerdo. Siempre que Irán se comprometa, cumple sus compromisos hasta el final, siempre y cuando la otra parte también demuestre que hay compromiso, ¿no? Y aquí cambiamos de escenario. Luton, England, líder opositor del Reino Unido, Jeremy Corbyn, declaraba hoy, bueno, parece que se están fomentando nuevos bombardeos, no creo que eso va a traer una solución más cercana. Seguramente tenemos que poner a Rusia y a Estados Unidos alrededor de la mesa para presionar a los respectivos partidos de esta guerra, porque están en peligro de convertirse en una guerra de poder entre ellos, y hay que tener el cese del fuego significativo y efectivo. This is absolutely what the danger is. If one side strikes and then another side retaliates, Esto es absolutamente lo que es el peligro. Si uno de los bandos ataca a otro y hay retaliación, ahí radica el camino hacia un fin totalmente desastroso. Ahora hay una ventana de oportunidad muy pequeña. El G7 necesita llegar, todo el mundo necesita, para alcanzar urgente y rápidamente un acuerdo. Si no lo hacemos, veremos algo verdaderamente espantoso, además de los atroces acontecimientos que han ocurrido en los últimos años en Siria. Creo que fue un error del secretario de Relaciones Exteriores decidir no ir a Rusia. Seguramente este momento es más importante ir allí y tener, sí, una conversación muy robusta, pero tener una conversación. Es necesario dialogar. El líder de la oposición británica advierte entonces de una guerra de poder entre Estados Unidos y Rusia, lo que todo el mundo ha pensado, pero es el primero que da un paso al frente, sobre todo en el Reino Unido. Dice que los misiles estadounidenses atacaron una base aérea siria la semana pasada en represalia por un presunto ataque de armas químicas contra civiles por el presidente sirio Bashar al-Assad. Los ataques generaron expectativa, ¿no? Y ahora estamos en Courcelles-sur-Mer, en Francia. Y esto, primer ministro de Canadá en Francia, el hijo de Pierre Trudeau, ojalá tenga el talento que tenía su padre. Estuvimos presentes en Canadá en los varios viajes que hicimos durante el gobierno de su padre, Pierre Trudeau, y estuvimos cuando se despidió de la política, con muy buen sentido, cuando estaba en el esplendor, y dejándole paso a su hijo, ¿no? Justin Trudeau, que dice,
No hay duda de que si alguien es culpable de tipos de crímenes de guerra contra inocentes y contra niños, hay que actuar. Al-Assad y su régimen necesitan ser tenidos en cuenta y tenemos que avanzar lo más rápidamente posible hacia la paz y la estabilidad en Siria. Esto no involucra a Bashar al-Assad. Canadá dispuesto a endurecer sanciones contra Rusia, además, ¿no? Este primer ministro, esto es algo muy tocante, ¿no? Estos son los cementerios de la Segunda Guerra, sobre todo en la zona del desembarco de Normandía y todo. Estuvimos allí justamente donde se produjo la mayor masacre y es impresionante. Esto está en una especie de meseta, ¿no? El nivel del mar está mucho más abajo. Y subir en un desembarco a cielo abierto con plena luz contra las casamatas bien artilladas de los alemanes, aquello fue un acto de absoluto heroísmo, ¿no? Entonces la meseta verde, hermosa que hay ahora. Pero más abajo está el mar y aquello fue realmente durísimo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que su gobierno podría endurecer las sanciones a Rusia si la comunidad internacional avanza en ese sentido. Vean que tiene la amapola roja en la solapa, que es el recuerdo, que suele usarse en el aniversario de la finalización de la guerra, pero es el recuerdo de todos los caídos. Creo que es cierto que alguien que es culpable de crímenes de guerra contra civiles, como Bashar al-Assad con su régimen que usó armas químicas contra sus propios ciudadanos, merece una solución inmediata, ¿no? Y que alguien se haga responsable de todo esto. Siempre estamos dispuestos a reforzar esas sanciones en concierto con la comunidad internacional. Y creo que Rusia debe estar consciente de su responsabilidad en las acciones sangrientas de la semana pasada por parte del régimen de Assad, y por lo tanto estamos siempre dispuestos a trabajar con nuestros amigos aliados y socios para enviar mensajes claros a través de sanciones y otros medios hacia Rusia. Recordemos que en Canadá se habla francés tanto como inglés, y estando allí tenía que hacer algo por los dueños de casa y luego volver a su idioma inglés. Sobre Rusia, Canadá tiene rígidas sanciones. Nosotros siempre estamos dispuestos a endurecer esas sanciones en acuerdo con la comunidad internacional. Ottawa responsabiliza parcialmente a los países que apoyaron al gobierno sirio, incluida Rusia, del supuesto ataque químico contra civiles la semana pasada, declaró Trudeau. Los países que apoyaron al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad tienen su parte de responsabilidad por el ataque químico contra inocentes civiles y niños de la semana pasada. Aquí, sin duda, le debe estar explicando al Junior cómo fue el desembarco en Normandía, ¿no? El nivel, ahora bajaron a la playa, pero el nivel es bastante alto. Hay una cota como de 50 metros más arriba mínimo, está la zona de Playa Grande, ¿no? Pero la zona del desembarco en Juno fue un terrible trabajo cuesta arriba para los que estaban siendo recibidos con toda la artillería que tenía Alemania. G7, una cumbre en De Lucca, Palazzo Ducale. Llegan los pintorescos. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 llegan a la cumbre de Lucca y se reúnen en Italia para debatir sobre Siria y cómo tratar de derrotar a Daesh. Entre los presentes estaban Rex Tillerson, ministro de Exterior de Alemania, Gabriel Simman, también el ministro de Exterior de Francia, Jean-Marc Ayrault, el del Reino Unido, Boris Johnson, el de Japón, Fumio Kishida. Bueno, acá está el nuevo personaje, ¿no? Y la de Canadá, Chrystia Freeland, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini. Las jornadas servirán para preparación de cara a la cumbre del G7 de mayo en la ciudad siciliana de Taormina. Se celebra en un momento de importante inquietud entre los países occidentales por la amenaza del terrorismo y los conflictos que se agravan en el Oriente Medio, ¿no? De hecho, Siria sería uno de los puntos claves que incluye el programa, especialmente después del reciente ataque aéreo de Estados Unidos contra la base de Shayrat en la ciudad siria de Homs, tras el uso de armas químicas de parte de Bashar al-Assad, según se dice. Presunto uso. Aquí
Hay muchos precedentes históricos sobre cómo fabricar un pretexto para actuar, ¿no? La preocupación de los países del G7 por los conflictos en Damasco es tal que el ministro del Interior italiano ha convocado a sus homólogos de Turquía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordania y Qatar para celebrar otra reunión paralela que tendrá lugar mañana a primera hora de la mañana. La decisión de organizar esta decisión ha sido tomada por el jefe de la diplomacia italiana en consenso con sus homólogos de Alemania, Sigmar Gabriel, de Reino Unido, Boris Johnson, y de Francia, Jean-Marc Ayrault. Primera sesión de trabajo del G7 de exteriores de este lunes duraría cerca de 2 horas y de ella le seguiría una foto de familia y una visita turística al centro histórico de Lucca y una cena de trabajo. Bueno, la cumbre de 2 días se produce cuando Estados Unidos, la península de Corea, vuelven a ser noticia también, ¿no? Y en ese sentido, mientras esto ocurría aquí, en Tokio, había interesantes situaciones a tener en cuenta, ¿no? Aquí siguen llegando los representantes y en todo caso los ministros de Relaciones del G7 llegan a la cumbre de Lucca. Hermoso día de sol. Tal vez muchos preferirían no andar de traje y corbata, pero el clima estaba muy agradable. Ahora, la península de Corea, en medio de preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte y las relaciones de Occidente con Rusia, son temas fundamentales en la agenda, lo pongan de primera fase o no, porque son los que han enrarecido el ambiente a nivel internacional. Y la cumbre de 2 días se produce cuando los Estados Unidos mueve un grupo completo de flota de batalla cerca de la península de Corea, en medio de preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte, como dijimos, y las relaciones de Occidente con Rusia, que luchan por superar años de desconfianza y ahora el enrarecimiento, ¿no? La reunión en Italia, Alemania y Francia, Canadá y Japón. Japón tiene su primera oportunidad con el nuevo secretario estadounidense Rex Tillerson sobre si Washington está ahora comprometido en derrogar al presidente sirio Bashar al-Assad o no. Difícil que les digan algo concreto. Italia, todos sus representantes aquí, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, han invitado a los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, de Jordania y de Qatar, a sentarse con el grupo de G7, martes 11 de abril, para discutir sobre Siria. Todos se oponen al gobierno de Assad. Bueno, aquí cambiamos, estamos en Tokio y está interesante esto, por varias razones. En principio, porque el secretario general de Gabinete de Japón, Yoshihide Suga, dice: todo se reduce al hecho de que su postura es que todas las opciones están sobre la mesa. Japón elogia ese tipo de postura. El enfoque estadounidense hacia Corea del Norte, ¿no? Que mostrar músculo. Y luego otra pregunta dijo: a medida que el entorno de seguridad regional se vuelve cada vez más difícil de mantener, es importante asegurar el poder de disuasión de Estados Unidos. Queremos fortalecer el poder de la disuasión de Estados Unidos. Bueno, viniendo de el alto representante, jefe de gabinete de un país que recibió 2 bombas atómicas de Estados Unidos, suena un poco truculento esto, ¿no? El jefe de gabinete, Yoshihide Suga, dice que Estados Unidos debe tener todas las opciones sobre la mesa sobre la situación de la península coreana, claro, porque lo que quieren es que Estados Unidos sea el gran disuasivo para frenar a Corea del Norte, que cada vez parece armarse más. También se negó a comentar si el grupo de ataque de la Marina estadounidense con el portaaviones nuclear Carl Vinson va camino a la península de Corea desde Singapur como una muestra de fuerza o qué. Bueno, Moon Sang-jung es el vocero del Ministerio de Defensa de Corea del Sur y dijo: el comando de Estados Unidos en el Pacífico dijo el 8 de abril que Estados Unidos se desplegó con un grupo de ataque del Carl Vinson hacia el Océano Pacífico Occidental y no hacia Australia, según lo programado. Y esto refleja su recepción y su adaptación a la grave situación creada ahora en la península de Corea. 도발에 대한 만반의 태세를 갖추고 있다라는 차원에서
말씀을 드리겠습니다. Y luego dijo, mantenemos una mirada atenta a la derrota y estamos listos para la provocación del norte, ya que la derrota me refiero al derrotero de la flota, ¿no? Hay varios eventos que podían ser oportunidades para que Corea del Norte realice nuevas pruebas nucleares o lanzamientos de misiles. Y en Seúl se decía eso también, mientras que en Beijing, la Cancillería, China pide a las partes tener moderación. China no ve con tranquilidad esto, ¿eh? Y la vocera Hua Chunying de la Cancillería dijo, estamos prestando mucha atención al desarrollo de la situación en la península de Corea y en la situación actual creemos que todas las partes pertinentes deben ejercer moderación y evitar acciones que puedan agravar la tensión. Bueno, si es por Washington, mandó todo un grupo de batalla naval con un portaaviones nuclear y toda la flota de superficie y submarina que acompaña ese tipo de desplazamientos, ¿no? En suma, China exhorta a Estados Unidos y Corea del Norte a evitar la escalada de las tensiones. Y ahora estamos en Davao City, en Filipinas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice, ordené la ocupación de 10 o 9 islas que están cerca de nuestras costas porque hay un aumento de los problemas geopolíticos y que eventualmente tendremos que vernos con una violenta guerra de baja intensidad aquí. Y otra pregunta dijo, si alguien pone baterías de misiles o armas de lanzamiento de misiles, aunque sea sobre el hombro, superficie a superficie, no lo permitiré. Es por eso que dije que ocupo y reclamo como nuestros los islotes Spratly. China se puede relajar, tranquilícense, somos amigos, no vamos a la guerra. Estamos tratando de mantener el equilibrio de la situación geopolítica allí. Trying to maintain the balance of the geopolitical situation there. So I have to select the men who will craft the... En suma, Filipinas ordena la ocupación de islotes en el mar de China y espera que China no diga nada, ¿no? Ordené a las Fuerzas Armadas ocuparlos todos, declaró el jefe del Estado a los periodistas durante lo que vimos. Reaccionó sobre las Spratlys Beijing y aparece la vocera de la Cancillería, Hua Chunying. China y Filipinas están constantemente manteniendo una comunicación estrecha y efectiva y esperamos que Filipinas pueda avanzar junto con China y seguir manejando adecuadamente sus diferencias para el desarrollo de una relación estable entre China y Filipinas y para construir un ambiente amistoso. Duterte asegura que no busca una guerra pese al despliegue militar en el mar de China meridional. Y China, que sabe, tiene conciencia de su potencial, lo dijo con calmita. Ahora estamos en Daguestán, Kazajstán y la ciudad de las estrellas de Rusia. Retorno de un envío al espacio. Astronautas de Estados Unidos y Rusia vuelven a la Tierra tras 6 meses en la estación espacial. Vean que en vez de múltiples paracaídas tienen ese gigantesco que le permite un descenso muy, muy lento. La cápsula rusa Soyuz, que dejó la estación poco antes de las 08 GMT, tocó tierra al sureste de Daguestán, en Kazajistán. En la cápsula regresaba el comandante de la estación, Shane Kimbrough, de la NASA, los cosmonautas Sergei Ryzhikov y Andrei Borisenko, de la agencia espacial rusa Roscosmos. Los tripulantes permanecen a bordo de la estación, quedan 3 allá a bordo de la estación. Un laboratorio de $100.000 millones que orbita la Tierra a 400 kilómetros sobre nuestra superficie. Y al mando quedó Peggy Whitson, de la NASA, quien el 24 de abril batirá el récord de 534 días, el mayor tiempo pasado en el espacio, por un astronauta estadounidense. Whitson es una veterana de 2 misiones previas a la estación y es la primera mujer en estar al mando de la Estación Espacial Internacional en 2 oportunidades. La estación volverá a tener 5 tripulantes el 20 de abril, cuando a Whitson, el cosmonauta ruso Oleg Novitsky y al francés Thomas Pesquet se le unan 2 nuevos miembros. Rusia redujo su tripulación en la estación a 2 astronautas de los 3 previos
hasta lanzar un nuevo laboratorio espacial hacia la Estación Espacial Internacional el próximo año. Lo dijo la semana pasada el jefe de Robocosmos en el simposio espacial en Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos. Whitson volverá a Tierra en septiembre tras haber conseguido un récord estadounidense de 666 días en órbita. Para los que especulan con lo que significan los números, un número rarito. 666 días en órbita. El cosmonauta ruso Gennady Padalka, quien tiene 878 días en órbita, sigue siendo el astronauta más experimentado del planeta. Como después de tanto tiempo en órbita, los músculos no están acostumbrados a la gravedad terrestre, hay que llevarlos como a los bebés, ¿no? Pero el hombre está en perfecta lucidez y, como ven, el evento ya casi, por lo espectacular, no se podría decir que rutinario, pero se cumple con una efectividad sorprendente. Get a chance to greet some of the local townspeople, members of the media, before they go their separate ways. Mientras tanto, centros de control espacial también tenían la presencia y los mensajes de los que estaban en órbita, y en ese sentido, las visiones y las demostraciones por medio de animación de cómo entró en órbita, cómo en una etapa en que había una cierta densidad de atmósfera se pudo abrir el gigantesco paracaídas y así recuperar aspectos. También vieron, soltó una especie de paracaídas piloto que ayudó a abrir el grande, lo arrastró. En realidad todos los paracaídas tienen algo así, ¿no? La mayoría, los tradicionales. Bueno, esto es parte de la historia que se ha vuelto casi rutinaria por lo excelente de la tecnología con que se maneja esto. El único gran drama, como ustedes saben, lo tuvimos en Cabo Cañaveral. Estoy viendo, bueno, lo que está llegando no es más que lo que les hemos mostrado, así que vamos muy bien, vamos por delante de la pauta de los satélites. Y, bueno, después le cuento que viene en el segundo bloque porque coincide con una de las imágenes que estoy viendo, pero vamos por delante de ellos. Breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. No se pierdan su programa, La Política en el Diván, por el mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión. El colorido de nuestra geografía ha hecho florecer nuestro pensamiento. El trabajo es la mejor expresión de nuestra grandeza. El amor por nuestros niños es la garantía de un futuro promisor. Somos la patria de Bolívar. Somos tierra sagrada de paz y alegría. Nuestras raíces son profundas y heroicas. Somos el Banco Agrícola de Venezuela. El año 2017 es el año de la recuperación y el despegue económico, social, político, moral de Venezuela. El año del triunfo. Una victoria más para esta revolución de la mano de Dios. Eso lo siento en mi corazón. Gracias, presidente, que el Padre te siga guiando por siempre. ¡Estamos contigo, Maduro! Estoy contigo, Nicolás, te amo. 2017, año del triunfo avanzado. Maduro, así es que se gobierna. Cuando digo soy, digo somos. El gobierno bolivariano construye la red de gas más moderna del continente para garantizar gas directo a nuestro pueblo.
El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello te recomendamos: en caso de fuga, cierra la llave de paso y no enciendas ninguna chispa o fuego. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. Buenas noches, bienvenidos al presente avance informativo en directo. Amigos, a esta hora vamos a revisar la cuenta en la red social Instagram del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, donde colgó el siguiente video. Veamos. Estamos en La Habana ya. Hemos terminado un acto extraordinario de apoyo del pueblo cubano y de todos los gobiernos y pueblos del ALBA. 14 pueblos de América Latina, del Caribe, América Central, Sudamérica. Estado extraordinario y tenemos una luna hoy portentosa que se ve entre las palmas. Hermosa, hermosa noche cubana de La Habana. Son las 9 de la noche y estamos muy llenos de energía y muy apoyados y solidarios los pueblos. Vamos venciendo. Venceremos esta arremetida de la violencia del anticristo. Anticristo, te venceremos. Derecha venezolana, ríndete. Que viva la solidaridad, que viva el ALBA, que viva la luna llena. Parte entonces del video que colgó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la red social Instagram, luego de la clausura del 15º Consejo Político del ALBA-TCP. De esta manera finalizamos el presente avance informativo en directo. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estaba viendo los monitores, comienza un reportaje especial de parte de Erika Ortega Sanoja, nuestra querida hija junior y además colega. Vamos a ver qué está pasando ahí. Lo está enviando para RT en Rusia. Cabalgando. Me costó a mí muchos días para que la publicara el periódico, porque la censuraba el mismo periódico. Logré venderla a una agencia internacional y se conoció primero afuera. La censura que aplicaba el gobierno fue brutal. Aquí hubo censores, como en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en los medios, censurando y coartando la libertad de expresión. Medios de difusión, Ernesto, que por cierto también reseñaron de una manera particular en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, donde Hugo Chávez se da a conocer tanto en Venezuela como en el mundo entero. Ese alzamiento del 4F, ¿cómo lo vio el lente de Ernesto Morgado? Bueno, yo me enteré 3 días antes del 4 de febrero que iba una rebelión. Pero no sabía qué día era, si era el 1, el 2 o 3. Ya sonaba. Ya sonaba ya. Y tanto es así que el gobierno se confió, pues. Pero en la noche, como a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, repica el teléfono en mi casa. El 4 de febrero a la 1 de la mañana me pica el teléfono en mi casa y me llama llamando ese señor que tengo aquí al lado que se llama Fraso. Que salga con mi carro a buscar a su castillo a la pastora porque había una rebelión militar. Yo salgo con mi carro, me traslado con mi carro allá a la pastora a tu castillo y bajo por la avenida Baral. La gente me gritaba, no bajes con el carro, no bajes con el carro que te van a tirar una bomba a su caso. No bajes que tengas un paso caso. Tú que regresame otra vez. Me fui por la avenida Fuerzas Armadas y llegué al Nacional. El Nacional yo llegué otra vez, agarré otro carro y salí otra vez a la calle. El Nacional era el periódico donde ustedes trabajaban en el momento. Luego me fui para Miraflores y eso era tiro por todos lados. Yo iba gateando y yo mira afuera adentro, hice la foto de la tanqueta, hice la foto de... Vamos a poner al presidente de la República, Maduro Moros, a continuación de esto, porque hoy tuvo importantísima declaración en la hermana República de Cuba. Escuchemos. Gracias, Erika. Esta lucha no ha sido corta. Esta lucha no será corta. Y sobre todo la juventud
con ese espíritu siempre de búsqueda, de creatividad, de alegría, de rebeldía, debe entender que todo el camino andado hasta ahora, de reivindicación, de dignidad, que todo el legado creado por los símbolos fundacionales, por los líderes fundacionales de nuestra patria en el siglo XIX y en el siglo XX, debe ser tomado con absoluta responsabilidad y conciencia de las batallas que hoy estamos dando y de las batallas que están aún por dar por nuestros pueblos y nuestra América. Desde la fundación de la Organización de Estados Americanos, como bien se ha debatido hoy en el Consejo Político del ALBA, han pasado 69 años. Y en 69 años, la historia de la OEA es la historia del bochorno más grande de subordinación de las oligarquías locales de nuestros países a los intereses imperiales en todas las coyunturas y en todos los momentos. Nos llevaría toda esta noche, una madrugada completa, varios días, a hacer un pasaje, una revisión, un balance, una evaluación sobre esta historia. Solamente tendríamos que recordar símbolos que han marcado la historia. Guatemala, 1954. La campaña contra el presidente Jacobo Arbenz y la revolución democrática de Guatemala. La invasión, resultado, 300.000 muertos, 50 años de dictadura, y al pasar 50 años, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, solicita excusas al pueblo de Guatemala porque se equivocaron con la invasión, porque han demostrado 50 años después que Jacobo Arbenz no era comunista. República Dominicana, 1966, una nueva experiencia, un líder, Juan Bosch, extraordinario hombre latinoamericanista, martiano, bolivariano, brillante, líder, parido por el pueblo, que parió a Máximo Gómez también, el pueblo dominicano, nuestro amado pueblo dominicano. Y la OEA también sirvió de portaaviones a una de las masacres, a una de las invasiones más horrorosas que se hayan conocido en los años 60. Antes de República Dominicana le tocó al pueblo cubano. Hemos estado debatiendo en Venezuela y desde Venezuela, con gobiernos amigos, con movimientos sociales, populares de todo el continente y con nuestro pueblo, sobre el carácter de esta organización de Estados Americanos. Y nos hemos topado con la historia que le tocó enfrentar a ustedes. Y se conoce hoy la historia que pudieron denunciar en el seno de la OEA y fuera de la OEA las voces de la Revolución Cubana entonces. Los Estados Unidos por detrás, con una gran capacidad de presión y de imposición, fueron llevando las distintas reuniones y conferencias de la OEA. En los años 60, 61, fueron utilizando a la Organización de Estados Americanos para ir aproximando una agresión a través de resoluciones. No existía la famosa Carta Democrática. No les importaba, no les hacía falta. Violaban la Carta de la OEA cuantas veces querían y comenzaron un proceso de acoso, hostigamiento, persecución contra la revolución naciente de Cuba y contra el deseo de dignidad y el esfuerzo de todo un pueblo que apenas amanecía a un nuevo tiempo histórico. Una experiencia extraordinaria. Luego de la victoria del pueblo cubano en 72 horas, extraordinaria, mágica, que representó la primera derrota del imperialismo naciente todavía, del imperialismo estadounidense en tierras americanas. Una victoria heroica que agigantó el prestigio de Fidel, de la Revolución Cubana ante los pueblos del mundo.
Ahí sí, entonces comenzó el proceso de imposición de una política de aislamiento contra Cuba. Ahí sí, comenzaron las presiones para la ruptura de relaciones diplomáticas de los países de entonces, como parte de una campaña criminal para separar y dividir a nuestro pueblo, para llenarlos de odio. Y comenzó entonces una política que, salvo México, la México de la dignidad estoy hablando, la México del espíritu de Lázaro Cárdenas, la México que siempre representó el espíritu inmortal de Emiliano Zapata, no la México de la traición, salvo México de la dignidad de Lázaro Cárdenas, de Emiliano Zapata, todos los gobiernos de entonces se sumaron para ir en una cadena de eventos rompiendo relaciones diplomáticas, políticas y sumándose al bloqueo contra Cuba. Y fue entonces, solo entonces, cuando vino la famosa reunión para suspender y expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Hoy podemos contar y recordar estos testimonios del momento histórico que les tocó pasar. Yo no dejo de sentir, como ser humano, como revolucionario, una admiración gigantesca por Fidel, por Raúl y por este grupo de hombres y mujeres que sufrieron enfrentar esos tiempos históricos con dignidad, con sabiduría, con firmeza, con valentía, y no dejaron bajo ninguna circunstancia caer la bandera de dignidad de la Cuba revolucionaria. Tiempos heroicos vieron nacer la maravilla de esta revolución cubana. La Alianza Bolivariana, que nació como alternativa al modelo del ALCA y del nuevo colonialismo económico que se nos quería imponer desde el norte. La fuerza del ALBA es la fuerza de todos. El ALBA ha sabido enfrentar en el transcurso de todos estos años, desde su fundación por parte del liderazgo del comandante Fidel Castro Ruz y del comandante Hugo Chávez, la fuerza del ALBA ha sabido transitar su propio camino. No olvidemos ni un segundo, queridos compatriotas, que la tarea más importante, la misión más importante de todas las generaciones que hoy estamos al frente de nuestros países, de nuestras revoluciones, es encarar el desarrollo económico sustentado con esfuerzos propios y además enlazado como una integración económica especial de toda América Latina y el Caribe. Nadie puede pensar, nadie puede aspirar, ni nadie logrará el desarrollo económico en esta región que apenas da sus primeros pasos autónomos e independientes, actuando por sí solo. Nadie. Yo siempre, como canciller del comandante Chávez, me impresionaba en las reuniones privadas y públicas cuando escuchaba estos conceptos, cuando fui descubriendo estos conceptos, pero sobre todo cuando lo decía un hombre como Lula da Silva como presidente del Gran Brasil, en esta época de conformación de bloques que quieren hegemonizar a todas las regiones del planeta. Lula, como presidente de Brasil, decía: ni Brasil puede aspirar al desarrollo económico, al desenvolvimiento social, sola, por sí sola. Por eso es que Brasil jugó un papel determinante bajo la conducción del presidente Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff en las tareas de fundación y creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por eso es que Brasil jugó un papel fundamental en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, y todo este proceso que nos fue llevando
en esta última década nos fue llevando a un proceso de encuentros y reencuentros de una nueva América de esperanza, de creación colectiva. 11 de abril. Comandante Chávez, por el sistema electoral de la democracia burguesa que nosotros heredamos, ya para el año 2001, cuando empezó la conspiración y la acumulación de fuerzas para desestabilizar a Venezuela, comandante Chávez había ganado en línea 8 elecciones, incluyendo todo el proceso popular constituyente, que dio el nacimiento de la Constitución más democrática y de mayor carácter popular de toda la historia de Venezuela. Esta Constitución se hizo de la palabra, de la letra, del espíritu y del pensamiento del pueblo de Venezuela por primera vez en la historia. Y fue aprobada en consulta de referéndum por más del 76% de los votos populares. Pero nosotros perdimos muy joven a nuestro comandante. Y sin lugar a dudas, el peso del comandante Hugo Chávez en la historia de nuestra Venezuela del siglo XXI, de la conducción de la revolución y de la construcción de la nueva América, fue un peso decisivo, determinante, conmovedor, pudiéramos decir. Hay quienes no entendieron eso. Cuando lo perdimos, hay quienes no entendieron lo que sí entendió el imperio norteamericano. Hay quienes dudan todavía que el imperio norteamericano existe y creen que es solamente un recurso oratorio o retórico para discursos revolucionarios y para buscar un aplauso. Para quien lo dude, existió un imperio con instituciones poderosas, con un proyecto de dominación mundial, con un Pentágono, con un Departamento de Estado, con una CIA, con una NSA, con una idea loca de dominación del mundo. Bueno, loca para nosotros, ¿no? Que aspiramos a un mundo de hombres y mujeres libres, iguales, felices, sencillos. El imperio sí entendió que con la pérdida del comandante Chávez se estaba perdiendo y estaba partiendo uno de los más importantes y grandes líderes, cohesionador de un nuevo espíritu latinoamericano desde Bolívar, que supo unir toda su fuerza a la de Cuba, a la Cuba revolucionaria. Desde el primer día supo ver hacia Cuba Fidel y desde el primer día recibió también la vista y la mano tendida de ese jefe de revolucionarios, comandante Fidel Castro. El 9 de marzo del año 2015, Barack Obama dio un paso que lo marcó para el resto de su historia, o para el resto de nuestra historia, cuando firmó el infame decreto para declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y a abrirle las puertas a una aventura intervencionista de la élite imperialista en cualquier momento contra nuestra patria. Ahí lo vimos en Panamá. Un mes después, el 11 de abril otra vez, 2015. Y frente al concierto unánime de voces de gobiernos latinoamericanos rechazando ese decreto, él dijo que Venezuela no era una amenaza, pero dejó el decreto firmado ahí. Barack Obama se fue y los métodos políticos del Barack Obama, que fue líder en Chicago y luego fue presidente de Washington, desde Washington, que cuestionó desde Chicago los lobbies y los grupos de influencia y luego gobernó para los lobbies y los grupos de influencia de Washington, se fueron con él.
Y en los Estados Unidos de Norteamérica, en este momento podemos decir, hay una situación nueva, más riesgosa, más peligrosa, más amenazante a la paz de los pueblos del mundo. Hay una situación de reconfección, reconducción del poder. Lo hemos dicho recientemente. Los órganos principales de toma de decisión del aparato político, industrial, militar de los Estados Unidos están en este momento en manos de extremistas. La reciente decisión de bombardear a nuestra hermana República Árabe Siria, pasando por encima de las leyes internacionales del Consejo de Seguridad de la ONU y con resultados desastrosos que solo han beneficiado a los grupos terroristas en el terreno militar que estaban siendo derrotados por el ejército sirio, demuestran cómo hoy por hoy se están tomando decisiones en el poder estadounidense que deben llamarnos a la reflexión y a la alerta también. Muy peligrosas las circunstancias que se están configurando. Muy peligrosas, muy amenazantes las circunstancias que se están configurando en el gobierno de la nueva administración de Donald Trump. No han pasado ni 8 semanas y ya se ha desdicho todo lo que algún día este hombre, que no es un político, un líder político, ni representan las corrientes políticas de ninguno de los grupos del Partido Republicano, pero que es el presidente de los Estados Unidos, ya se ha visto. Por eso es muy importante esta reunión del ALBA. La reciente arremetida interna de la derecha venezolana, que ha tomado el camino de la violencia, del golpismo, del asalto al poder, representa las nuevas corrientes extremistas que dirigen, gobiernan y toman decisiones en los Estados Unidos. Ya hoy lo podemos decir, lo hemos vivido, como hay una radicalización extremista de las posiciones de la derecha venezolana a partir de las nuevas órdenes impartidas del Departamento de Estado y de quienes toman decisiones y gobiernan en los Estados Unidos. Tenemos que estar claros en eso. Las presiones que han recibido dignos gobernantes de nuestra América no tienen parangón en los últimos 16 años, ni en los 8 años de Bush, ni en los 8 años de Barack Obama. Amenazas personales, amenazas a los países. Y a pesar de sus amenazas y a pesar de su conducta bochornosa, Venezuela puede decir hoy que después de todas estas presiones hemos salido victoriosos en la Organización de Estados Americanos defendiendo nuestra verdad. Hemos derrotado a la coalición de países y de gobiernos de derecha que han pretendido imponer una agresión abierta contra nuestro país. Y yo les puedo decir también que así como hemos salido librados, gracias también al papel de esta joven mujer venezolana, nuestra canciller, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que ha llevado al frente de esta batalla con dignidad, con inteligencia, con valentía. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la verduga de Luis Almagro. Luis Almagro tiembla, se le van las piernitas cuando ve a Delcy entrando ahí por el Salón Simón Bolívar de la OEA. El terror de Luis Almagro. Estos días hablaba y le metía así el dedo en la nariz. ¿Ustedes no vieron? Traidor de traidores, basura de basura. Así pasan ellos a la historia. ¿Quién recuerda el nombre de un canciller o de un presidente de un gobierno que haya agredido a Cuba y haya expulsado a Cuba de la OEA en aquella época? ¿Quién lo recuerda? ¿Y quién recuerda el nombre de Fidel Castro Ruz y de la Cuba revolucionaria? El mundo entero. Esa es nuestra historia, esa es nuestra grandeza.
Contundente declaración, clausura de este evento importantísimo en la gran sala plenaria en la hermana República de Cuba. Y desde luego, esto es solo una etapa de una lucha que ahora se intensificará. Y no olvidemos lo que siempre les recordamos, y hay que repetirlo porque nos quedan 2 minutos y aquí va. ¿Cuál es el mayor caudal petrolero del mundo hasta que se supo lo que había en Venezuela? El que sale por aquí, por la garganta del estrecho de Hormuz. Todos estos regímenes necesitan pagar protección para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Los supertanqueros no pasan por el canal de Suez. Por lo tanto, están obligados a hacer la ruta larguísima al sur del Índico, al sur del Atlántico, subida de todo el Atlántico prácticamente, 3/4 partes del Atlántico, entrar al Caribe y meterse en Texas. Tiempo de entrega, riesgo de navegación, 40 a 45 días. Pero la mayor riqueza petrolera del planeta Tierra, más biodiversidad, más minerales raros, más agua, que en el futuro se harán guerras por el agua, están aquí, en la República Bolivariana de Venezuela. En vez de 40 a 45 días, estamos de 4 a 5 días. ¿Entienden ahora por qué? Por cierto, la Guyana que está aquí, en nuestro mapa, sí está rayada. La ven, ¿no? No porque viniera rayada de National Geographic, sino porque antes de mostrarlo, yo lo rayé, como corresponde a territorio en reclamación. Aclarado el punto. Y en frente a esto, entonces, en el mejor espíritu del traidor Santander, los hermanos colombianos se bajan los pantalones 7 veces con 7 bases gringas, al mejor estilo del traidor Santander, pero como eso era poco, le dan a las fuerzas militares de Estados Unidos el dominio del espacio territorial, espacio aéreo y marítimo, y además el compromiso de que hagan lo que hagan, así le violen la hija a un mandatario, no los pueden juzgar. Es increíble, pero es así. Yo no lo podía creer. Yo dije, no, aquí hay alguien que es enemigo de los hermanos colombianos. No, es así. Las bases que nos negamos a tener aquí y que después nos iban a poner, pusieron algunas de F-16 enfrente, en las islas que corresponden al Reino de Holanda, ¿no? Esas islitas turísticas, que son tremendos portaaviones cuando llega el momento. Podría citar alguna reunión histórica, como estábamos dialogando sobre eso con el presidente Chávez, y tuve el honor de ser invitado a oír y participar. Me acuerdo que hizo así, cuidado con esto, Walter, y es la segunda vez que lo digo, porque lo que se estaba hablando era duro. Bueno, es vergonzoso que el país mayor productor de cocaína del mundo, como Colombia, tenga una alianza estratégica con el país mayor productor de drogas del mundo, como es Estados Unidos. Y ojo, Trump no es un político, bien dicho. Trump es un ejecutivo y quiere pasar a la historia viniendo como un outsider de la política. Y está acostumbrado a mandar y hacer lo que le da la gana con todos los millones que tiene. Esto se va a poner interesante, como dicen los sabios chinos, y uno nunca sabe si te están diciendo una maldición o una bendición, cuando dicen que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes. Bueno, yo estuve 2 veces en China y le hemos dado la vuelta al mundo 2 veces y les aseguro que eso hay que tenerlo presente. Pero lo que tenemos al lado no tiene nombre. Por cierto, quiero agradecer profundamente, todavía estoy recibiendo notas de apoyo por el editorial que me salió del corazón para responderle a la honorable canciller de la hermana República de Colombia. Hay cosas que no pueden dejarse pasar. Yo vengo de un país donde el duelo es legal, he estado en duelos como guardia siendo cadete, y por menos de cosas de las que aquí se dicen en Uruguay, le mandan los padrinos, le dan una bofetada con los guantes y se tiene que batir a duelo, a pistola o a sable. Y eso calma las lenguas, ¿no? Pero aquí, en lo que estamos viendo en los vecindarios, nadie calma esas conciencias. Es absolutamente vergonzoso.
Bueno, estamos en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, y finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.